Hola, Michi Lovers. Hoy queremos darles gracias a Graciela por su Super Thanks, asimismo a Emily por su donativo, y también a Roxana. Muchas gracias, chicas. También les enviamos un Michi abrazo a las cumpleañeras y cumpleañeros. Feliz cumpleaños para Marta Areli, que cumplió años el 12 de abril. Para Dayana Medina, que cumple el 21 de abril, y para su pequeña, que cumple el 2 de abril. Un saludo de cumpleaños para Andy, que cumplió años el 12 de abril. Feliz cumple para Rosbel, que cumplió el 19 de abril, para April, que cumplió años el 13 de abril, y por último para nuestra querida Macarena Zamora, que cumplirá años el 29 de abril. Los queremos mucho, les mandamos Michi abrazos y buenos deseos por sus cumpleaños. Esto es, el Michi te lo resume. Y hoy te traemos, la reencarnada en una villana es fan del Duque sin emociones. Parte 39. Al siguiente día, en la oficina del archiduque Raygrain, se hablaba un asunto muy serio. Jess le daba el informe al Gran Duque sobre el reporte de aumento de sonidos compatibles con rugidos de bestias mágicas en las cercanías de las pequeñas comunidades del norte, pero los caballeros que fueron a revisar no encontraron evidencias substanciales. Mientras Jess hablaba y hablaba, el Gran Duque solamente podía pensar en que sin Shuer, la habitación estaba demasiado tranquila. Así que por ahora hemos enviado a más caballeros para que subyuguen por las zonas cercanas de dichos pueblos. Era el informe de Jess. Todo había sucedido desde el día en que su adorada pelirroja empezó a trabajar como asistente con Relda. Sus visitas a la oficina de Rey disminuían cada día más. ¿Estará ocupada? Se preguntó el de ojos azules con su mente que divagaba alrededor de pensamientos sobre Shuer. Y esperamos el reporte de la nueva subyugación para mañana por la tarde, continuaba Jess. Como Raygrain se quedó callado por varios segundos, Jess preguntó, ¿Su gracia? ¿Pasa algo? A lo que el archiduque simplemente le dijo que lo estaba escuchando y que continuara. Raygrain seguía divagando en su mente. Tal vez si Shuer hubiera escuchado este informe, ahora habría elogiado a Jess sin dudarlo. Jess continuó, mientras Raygrain asomaba la vista por la ventana para poder ver si su acosadora favorita pasaba por ahí. Entretanto, Jess proseguía. De acuerdo con los últimos acontecimientos, si ve el reporte, bla 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 bla. Pero ella ya había pasado por ahí, porque solamente quedaba el traje nuevo del día sobre la bendita estatua. Shuer la vestía a diario a su gusto. Al parecer esa es la vestimenta del día de hoy. Todos los días se da la molestia de cambiarle la ropa a la estatua. Pensó Ray, cuya mente otra vez se desviaba del reporte de Jess. De repente, unas voces se escuchaban en el jardín. Relda preguntaba, «Shuer, ¿dónde están las flores de manzanillas?» Shuer respondió, «Oh, vaya. Me olvidé de traerlas, las dejé en el jardín». A lo que Relda replicó gritando, «¡Lo sabía! Sabía que esto pasaría. ¿Vas a comportarte como una asistente de verdad, sí o no? Decídete». Justo en ese momento, al escuchar la reprimenda de Relda, Raygrain estrujó los documentos del reporte que tenía en sus manos. Al ver eso, el capitán Jess comentó, ¿Hay algún problema con la compilación de documentos, Su Gracia? Por un segundo, fue como si el mundo se paralizara. Raygrain se quedó pensativo. ¿Problema? Al parecer sí había un problema, pero no podía comprenderlo o definirlo. El hecho de que Relda tuviera a su esposa de aquí para allá, hablándole de esa forma, era un problema. ¿Qué tipo de problema es? ¿Qué es esta inexplicable sensación que me asfixia? Siento como si me estuviera sofocando. Fueron las preguntas que pasaron por la mente del Gran Duque. Ante la incógnita, Raygrain decidió recoger algo de información de Jess. Permíteme hacerte una pregunta. «Sí, pregunte Su Alteza», respondió Jess. Luego Raygrain prosiguió, Me he estado sintiendo algo sofocado últimamente. cosa que alarmó a Jess, quien todo preocupado preguntó, «¿Desde cuándo, Su Gracia? ¿Cuánto tiempo lleva con este síntoma? Creo que será mejor que llame al médico en este instante, Su Alteza». «No. Antes de eso, permítame administrarle primeros auxilios con las flores de la Gran Duquesa», a lo que Raygrain replicó. Tienes razón. Todo estará bien porque tenemos a la archiduquesa. Raygrain no le había hecho caso a Jess y prosiguió con su monólogo. Esa sensación mejora cuando Shuer está cerca. Ni bien dijo eso, Jess abruptamente soltó los papeles que tenía en sus manos. Estaba en shock.
Su amado archiduque, su respetado archiduque hablaba como si estuviera enamorado. Al ver el rostro de Jess lleno de preocupación, el gran duque preguntó: ¿Realmente crees que debería de llamar al médico por estos síntomas? ¿No podría ser porque recientemente no he participado en ninguna subyugación? Jess, teniendo en cuenta de que tú tienes emociones y sentimientos, pensé que sabrías algo al respecto. Al menos sabes más que yo. ¿Qué es esta sensación? Pero Jess se limitó a decirle que llamaría de inmediato al médico. No le dio una respuesta directa a algo que claramente eran emociones y sentimientos hacia Shuer. Primero que nada, por si acaso, déjeme llamar al médico. Raygrain se limitó a aceptar la decisión de Jess. Jess inclinó la cabeza para retirarse, se dio media vuelta y caminó hacia la puerta. Sin embargo, por algún motivo se equivocó de dirección. Tambaleándose, corrigió hacia dónde iba y pudo llegar a la puerta. Las preguntas que acababa de escuchar habían dejado conmocionado al capitán del regimiento Blengar. Con Jess fuera, la oficina se volvió aún más silenciosa. Los pequeños sonidos que venían del pasillo se hicieron más audibles, por lo que al archiduque solamente le quedaba prestar atención hasta el mínimo sonido. Se escuchó un clic, una puerta se abrió y luego se cerró. «Señor Relda, las flores ya están aquí». «Ay, ¿por qué se ha vuelto a hacer pequeño?». Era la voz de Shuer, que amenamente charlaba con Relda, tratándolo con respeto. «De usted, como si fuera un anciano». «¿Por qué sigues tratándome como si fuera un viejo anciano?». «Ya te dije que me tutearas». «¡Tutéame!», demandó el arándano renegón. A lo que Shuer contestó: «Seguiré hablándole de usted. Le queda bien». Incluso cuando se ve joven, el aire que da es de un anciano sabio y renegón. Luego, se escuchó un chirrido, un sonido como el de una silla siendo arrastrada. Probablemente era Shuer moviendo la silla, pensó Raygrain. Hubo un breve momento de silencio, en el cual Ray pensó que simplemente todo lo que estaba escuchando y sucediendo era algo normal. En el momento en que Raygrain estaba a punto de dejar de prestar atención al diálogo en la habitación contigua, se escuchó la voz de Shuer. «Señor Relda, hay algo que quiero pedirle». «¿Puedo tocarle su mejilla?». «Prometo que será solamente una vez». A lo que Relda respondió: «¿Estás loca? Si vas a pedir tonterías, será mejor que te calles». Lo que acababa de escuchar sorprendió en exceso al archiduque. Inmediatamente después, Raygrain cruzó los brazos y se puso a mover lentamente los 4 dedos sobre su brazo, empezando por el meñique, terminando con el índice. Esto no había sucedido antes. Lo máximo que movía era el índice, pero ahora eran los 4 dedos. Eso significaba que en la mente de Raygrain había un problema muy serio por resolver. Luego Ray reflexionó sobre lo sucedido, sin dejar de dar pequeños golpecitos con los dedos de su mano. Con solo escuchar su voz, sentí que podía imaginarla claramente ante mis ojos. Sus peticiones irracionales siempre eran hechas a mí. Shuer siempre se sentía decepcionada cuando yo rechazaba alguna de sus solicitudes. Pero ahora era otra persona, y un asunto completamente diferente. Dio un suspiro y siguió analizando en su mente. Pusiste coronas de flores sobre una estatua, incluso la vestiste. Pero nunca me lo pediste directamente a mí, ¿y ahora quieres tocar la mejilla de Relda? ¿Quieres hacer eso cuando nunca me has tocado ni un solo pelo a mí? En ese momento se escuchó un ruido súbito de una silla moviéndose, y al mismo tiempo más diálogo entre Shuer y Relda, los cuales alzaron sus voces. «¡Ah! ¡No! ¡Ni lo intentes! ¡Detente!», gritaba Relda. «Solo una vez. Lo haré suavemente. ¡Lo prometo!». «¿Puedo?». Hubo un corto silencio y luego se escuchó a Relda. «¡Ah! Está bien. Pero solamente una vez». Después, Shuer preguntó: «No duele, ¿verdad?». A lo que Relda espetó: «¡No me gusta! ¡Lo odio! ¡Deja de tocarme!». Eso fue como un balde de agua fría para Raygrain. El Relda que él conocía nunca dejaba que nadie se le acercara, y mucho menos que lo tocaran. Pero esta vez se lo había permitido a Shuer. Estos celos ni hacen daño. ¡Me enloquecen! Raygrain se quedó sorprendido y callado. La voz de Shuer se escuchó de nuevo. «Tu piel es tan suave. Dime, ¿cuál es tu secreto?». A lo que Relda replicó: «¡Ah!».
Realmente eres una niña muy rara. De repente, los dedos de Raygrain empezaron a moverse con mayor rapidez golpeteando sobre su brazo, y la ruidosa conversación entre los dos fue apagándose poco a poco. De vez en cuando una silla se movía o algo crujía como una piedra, pero la mayoría de las veces eran los sonidos familiares de la investigación. Solo entonces los dedos de Raygrain se detuvieron. Todavía con los brazos cruzados, miró hacia la puerta con expresión seria. De repente, pensamientos extraños vinieron a su mente, por lo que terminó diciéndose a sí mismo. No dudo de Schwer. Relda no es el tipo de persona que haría eso. Hasta donde él sabía, nunca había visto a nadie expresar afecto con más pasión que Schwer. Raygrain recapacitaba que era imposible no saberlo, cuando ella siempre expresaba abiertamente sus sentimientos de obsesión, perdón, de amor. Pero curiosamente, no pudo evitar pensar que lo que decía Schwer era diferente del sentimiento habitual de agrado. A medida que se acercaba la ceremonia de la boda, los sirvientes de la casa Blengar comenzaron a ponerse a trabajar. Preocupados por el aumento de visitantes, empezaron a remodelar el salón de invitados y duplicaron la cantidad de pedidos de comida para coincidir con la fecha de la boda. Incluso esos días, Schwer seguía ayudando como asistente de Relda, pues había una razón. Schwer quería que Relda la transportara a través de sus sellos a algún lugar específico en la región del centro. Por favor, envíame a la mansión del marqués Henner. Relda miró fijamente la atrevida petición de Schwer como si estuviera disgustado y espetó. ¿Acaso soy tu carruaje personal? Schwer le sonrió tímidamente mientras él permanecía allí enojado. Relda apretó los dientes mientras miraba las flores en su mesa. Por lo que veo, hay un problema con el cargo de archiduquesa. ¿Por qué la archiduquesa sigue pidiendo favores? Al no recibir respuesta, siguió gruñendo mientras chasqueaba los dedos. Con la magia de movimiento ahora familiar, Schwer se trasladó a la residencia del marqués Henner, donde se encontraba Betty y Solé. Cuando apareció, Betty y Sol, que estaban sentadas en una mesa en la pequeña terraza, la saludaron. «Su Majestad, qué gusto tenerla aquí». «¿No es demasiado tarde?», preguntó Schwer. «Claro que no». «Tome asiento, archiduquesa», replicó Betty. Desde su última reunión, Schwer estuvo reuniéndose con Solé y Betty una vez cada 3 días. Por supuesto, también se trataba de escuchar sobre la situación central, pero el propósito más importante era diferente. Schwer reflexionaba sin decir palabra alguna. Aún no hay noticia alguna al respecto. Pero ya debería de estar sucediendo. Definitivamente es el momento en que los monstruos del norte aparecieron en el centro. Según el original, en esa época ocurrió un incidente en el que un monstruo del norte atacó una casa en la zona central e hirió a varias personas. La zona afectada era una pequeña y tranquila localidad rural, más cercana al centro y al oeste que al norte, por lo que las noticias del hecho llegaron primero al gobierno del centro que al norte. En ese momento, tanto Silcaro como Erina mandaron amplio apoyo a esa localidad, logrando ganarse el corazón de la gente al enviar suministros a la zona de manera anticipada. Además, a partir de ese incidente, el norte comenzó a ser repudiado por completo en el sentimiento público, comenzando por esa pequeña aldea, extendiéndose a todo el imperio. El problema para Schwer fue que era difícil estimar el momento exacto. Se ha vuelto más difícil predecir el momento en que los acontecimientos de la obra original se darán, debido a que están sucediendo antes de tiempo. No solamente eso, sino que la posición de Erina ante la vista de los nobles también ha cambiado. Ya no es la adorada comandante general de los caballeros, ni la completa y magistral heredera de la habilidad de la familia Netri. Pensaba Schwer mientras daba otro sorbo a la taza de té y escuchaba la conversación de Betty y Solé. «¿Cómo está Lady Annabel?», preguntó Solé. «Después de que le dije que no asistiría a ninguna de sus reuniones, no he oído nada de ella, ha estado callada. Tampoco he escuchado algo sobre el príncipe heredero Silcaro. Eso también fue algo inesperado», añadió Betty. A lo que Solé replicó: «De ser así, no comprendo por qué fue tan lejos para pedir que fuera añadido a la lista de la reunión». Schwer era todo oídos. Se preguntaba si Annabel se habría aliado con los Netri, cosa que encontraba difícil por el aparente repudio que Lady Annabel tenía a su hermana Erina. Luego, recordó que ya había investigado todos los libros de compras y ventas del barón Seysen
padre de Lady Annabel, y esos papeles indicaban que había una gran evasión de impuestos. Eso definitivamente causaría problemas a la familia de Annabel, por más que fuera la esposa del duque Riton. Sin embargo, era demasiado pronto para traer eso a colación y hacer que la ley le cayera encima. La transmigrada había estado trabajando arduamente tras bambalinas. Nadie se lo esperaba. En ese instante, Shuer las interrumpió y preguntó si algo nuevo había sucedido. Betty replicó que, de acuerdo a la información que había obtenido sobre la región que había preguntado anteriormente, los aldeanos estaban comentando los últimos días que habían escuchado ruidos extraños por las noches. Shuer se apresuró a preguntar el día exacto. Betty respondió que había sido hacía 2 días. Eso significaba que pronto aparecerían los monstruos en esa zona, cosa que puso algo nerviosa a Shuer, porque pronto ocurriría un ataque que ella no podría evitar, debido a que los del norte no tenían ninguna jurisdicción sobre el centro. Lo único que podía hacer era enviar ayuda, cuasi inmediata de ser posible, a esa zona, por lo que tenía que avisarle a su amado archiduque sobre las noticias. Su gracia, en una villa de la región noroeste, cerca de la frontera con la región central, se han presentado ruidos correspondientes con rugidos de bestias mágicas. Al parecer los monstruos podrían descender a esa zona en cualquier momento. Dijo Shuer que ya se encontraba en la oficina del archiduque. Raygrain preguntó de inmediato: ¿Dónde escuchaste eso? Shuer contestó que lo acababa de escuchar de la señorita Betty Henner, hija del prestigioso Marqués del Norte. Jess corroboró lo dicho por la archiduquesa al leer el informe que tenía en sus manos, en el cual se tenía escrito que recientemente hubo reportes sobre monstruos cerca del marquesado que se encontraba en el norte, cerca de la frontera con la región central en la zona oeste. Pero el duro de roer del gran duque comentó que no había suficiente evidencia como para decir que la aldea del centro podría ser atacada. Al escuchar la respuesta de su amado archiduque, Shuer se apresuró a hacer énfasis en lo que la señorita Betty había dicho. Ella dijo que recientemente los perros y caballos de dicha aldea han desaparecido sin rastro alguno. Esto es tal como pasó en la aldea en el norte, justo antes de que el monstruo atacara. Eso llamó la atención a Raygrain. Al ver que el archiduque todavía no tomaba ninguna decisión, se quedó pensativa. Si la casa Blengar maneja adecuadamente esta información, podremos ayudar y nadie pondrá en duda el valor del Gran Duque del Norte. Jess se apresuró a sugerir que él formaría un escuadrón de subyugación e iría con ellos a revisar las zonas fronterizas con el centro. Pero el propio Raygrain, al levantarse de la silla, dijo que él mismo iría, cosa que no le agradó para nada a Shuer, y se apresuró a sugerir a Nevid para que fuera con Jess, y ambos se encargaran de la subyugación. Pero archiduque, Nevid manejó a la perfección las bestias mágicas que invadieron la aldea del norte, lo que sucedió recientemente. Con Nevid y Jess sería más que suficiente. ¿No? A lo que Raygrain contestó: En ese momento ellos estaban haciendo un reconocimiento, no una subyugación, por lo que descendieron sin saber a qué se enfrentarían. No solamente eso, sino que yo no me encontraba cerca como para ir a ayudarlos, y estaba ocupado con cosas que no podía dejar de lado. Pero ahora estoy totalmente libre. Sin embargo, Jess tampoco quería que su amado archiduque fuera a subyugar, lleno de miedo de que pudiera agotar todas sus emociones. Es correcto su gracia, pero con Nevid y conmigo es más que suficiente para esta subyugación. Así que, por favor, quédese aquí, no es necesario de que vaya usted solo. Además, el día de la boda está cerca. Pero Raygrain no cedió. No, porque si yo voy todo será rápido y terminará en un santiamén. Además, es un área cercana a la región central, así que es peligroso, si va todo un equipo de subyugación del norte, que termine cruzando al centro. A pesar de las razones de peso del archiduque, Shuer no podía dejar de pensar en que, si iba a subyugar solamente él, entonces sus emociones y sentimientos se consumirían al utilizar el aura de la espada Blengar, lo cual haría que él regresara con esos ojos azules llenos de un vacío inexplicable, que le dolía ver, pero del cual nunca se había quejado. Eso era lo que más molestaba a Shuer, la llenaba de pena. No solamente eso, sino que también se preguntaba: ¿qué pasa si ya no vuelve a darme palmaditas en la cabeza o a acariciar mi rostro? Pero no podía ser egoísta.
Ella había decidido hacía mucho tiempo que lo ayudaría, con todas las decisiones que él tomara. No pienses en eso, se decía a sí misma. Mi objetivo desde el principio fue devolverle sus emociones para que se llenara y pudiera utilizar su espada. Al verla toda pensativa, agitando la cabeza en negación, su amado esposo decidió calmarla. Ya sé que desapruebas que yo vaya a subyugar, pero no se puede evitar. A lo que Shuer replicó: No, no es eso. Simplemente me estaba peleando con mi yo interior, diciéndome que debo de aferrarme al gran duque ayudándolo, pero al mismo tiempo no debo ser un estorbo. De repente, Raygrain acercó su dedo índice a la nariz de Shuer y le dio un pequeño empujoncito, mientras le explicaba. En realidad, recientemente he estado deseando blandir mi espada, porque hay algo que quiero confirmar. Shuer, toda preocupada, preguntó: ¿Confirmar qué? Raygrain respondió: Después de que regrese lo sabré. Entonces te lo diré. Hecha un manojo de nervios, la pelirroja se apresuró a especular en su mente. ¡No! ¡No puede ser posible! ¿Quiere confirmar que sus emociones están desbordadas? ¿Eso significa que puede llegar a la conclusión de que ya no me necesita? ¡Oh, no! ¡No puedo permitírselo! Fue así que en menos de un segundo se puso a gritar como una niña de 7 años a la que acababan de quitarle la paleta de caramelo. ¡No es justo! ¡No es posible! Las invitaciones ya fueron enviadas. Además, ya te dije que quiero un retrato de pareja antes de la boda. Pero no hay suficiente tiempo. Sin embargo, Raygrain sencillamente se dirigió a la puerta para retirarse, diciendo que habría tiempo para todo. Para Raygrain, formar una fuerza punitiva era algo que siempre había hecho. Lo había estado aprendiendo desde niño, y lo había hecho durante toda su vida, así que no había necesidad de dudar. Las preparaciones para la partida estaban listas, pero había alguien que todavía se resistía al hecho, y no era Shuer. «Gran Duque, Su Alteza, ¿en serio piensa ir así?», dijo Jess, mirándolo con una cara llena de cólera y disgusto. Raygrain respondió: Simplemente piensa que, de ser necesarias, tendré las flores a mano y ya. Jess replicó que sí, así lo haría. Entretanto, Shuer terminaba de rellenar todos los espacios posibles de flores en su amado archiduque. Como Jess estaba haciendo demasiada bulla sobre las flores, Shuer en voz baja le confesó al gran duque: «Verá, archiduque, como yo necesitaba darte las manzanillas para que tuvieras una subyugación segura y sin riesgos. Entonces, yo tomé algunas de las flores destinadas para la investigación del señor Relda. Por lo que te pido que pretendas que no tienes idea alguna de dónde han salido, y sencillamente llévatelas contigo». A lo que Raygrain contestó: Algo me dice que ya no es un secreto. ¿O sí? Shuer simplemente sonrió y se sinceró: «Así es. Es verdad». Era más que obvio, pues el archiduque se había convertido en un jarrón de metal andante. Raygrain pensó que era muy apropiado el dicho de que Shuer siempre le ponía el corazón a todo lo que hacía. Y al ver su genuina sonrisa, el corazón de Raygrain sintió un gran peso. Sus manos empezaron a sentir un cosquilleo que le pedían que tocara sus mejillas. Fue así que, acariciando sus suaves mejillas rosadas, Raygrain le dijo a su adorada pelirroja: Espero que cuando regrese pueda darte las noticias que deseas. Las palabras de «las noticias que deseas» eran en realidad las noticias que él deseaba darle a su amada pelirroja. Shuer parpadeó y lo despidió con una voz fuerte: «Sí». Y el gran duque, con su armadura llena de flores de manzanillas, se alejó paso a paso del palacio Blengar, mientras la transmigrada se preguntaba a qué se refería y qué podía ser lo que ella deseaba. Bajo el mando de Raygrain, los caballeros de Blengar partieron hacia el oeste. Como era una supresión relativamente leve, no se necesitaban demasiadas personas, pero para Shuer, el norte sin Raygrain era como una fondue sin chocolate o una pizza sin queso. Antes de que terminara de desaparecer de su vista, Shuer pensó de nuevo, detenidamente, en las últimas palabras que le había dicho. «¿Qué es lo que yo deseo?». Pronto algo apareció en su mente. Había algo que ella pedía continuamente los últimos días. Definitivamente tenía que ser eso: ver a su amado archiduque vistiendo un traje blanco para la ceremonia de la boda. Definitivamente, él me estaba diciendo que lo vería vistiendo un traje blanco. Por fin podré verlo.
El sueño más grande de mi vida se hará realidad, pensó Schwer, casi llorando de felicidad. Así que ni corta ni perezosa gritó para avisarle a Shelley que necesitaba a un renombrado pintor que pudiera hacer el retrato de boda, y lo necesitaba para hoy mismo. Sin embargo, en pleno griterío, Relda la escuchó y salió a recriminarle. «Schwer, dijiste que me darías todas las manzanillas que cortaras el día de hoy, ya que no había áreas afectadas. ¿Dónde están?» Schwer se apresuró a lavarse las manos. «¿De qué hablas?» «Yo ya te las di». A lo que Relda le contestó, todo enfurecido. «No me mientas, vi al gran duque decorado con un montón de margaritas». Ante esas palabras, Schwer confesó de forma desvergonzada. El gran duque es la única excepción a la regla, porque desde un inicio este jardín fue cultivado pensando en por y para él. Relda no cedió y espetó. «Oh, vaya, mira cómo te has convertido en una descarada al darle el ramo de flores completo a una persona que con las justas tendrá de aniquilar a una o dos bestias mágicas. Cuando regrese el gran duque tendré que decirle todo sobre lo que has hecho hoy. ¿Cómo te atreves a llevarte los materiales que estaban destinados para la investigación de las piedras mágicas negras? Luego de que él se entere de que es tu culpa, ya verás». A lo que Schwer respondió. «¿Por qué quieres desalentarme cuando mi único objetivo es ayudar al gran duque y de paso ayudar al norte?» Mientras esos dos discutían arduamente, el mayordomo Peten, que para estar cerca de los 70 años se veía en muy buena forma, llegó corriendo para avisarle algo importante. «¡Archiduquesa!». El sumo pontífice, en persona, acaba de llegar al Palacio Blengar, sin previo aviso, y está esperando en la sala de estar. Eso llamó mucho la atención de Schwer, ya que no lo esperaba hasta el día de la boda, sin embargo, ya estaba ahí. Por otro lado, la noticia ofuscó en exceso al arándano renegón. ¿Acaso somos extraños como para no visitarnos? Mi amiga la archiduquesa se va a casar. Así que decidí darle una visita antes de la boda. Dijo Sevi, que había dejado la sala de estar para seguir al mayordomo y ver a Schwer. Quería dar un vistazo y ver cómo estabas antes de la boda. ¿No es así, Koa?, añadió el sumo pontífice Sevi. Koa comentó. «No. Usted simplemente no quiere trabajar por lo que lo evade de cualquier forma». Schwer cambió de cara y sonriendo presentó al arándano renegón. «Sea bienvenido, sacerdote Sevi. Hay alguien que me gustaría presentarle. Este es el maestro principal de la Torre Mágica, el archimago Relda». Pero al girar la cabeza, se dio cuenta de que no estaba. Un segundo después, Sevi empezó a hablar sobre el moradito. «¿Relda? ¿Ese mocoso renegón y mal hablado está aquí?». A lo que Schwer le preguntó si lo conocía. «No, no lo conozco», respondió Sevi con una expresión desvergonzada, pero cualquiera podía darse cuenta de que sí se conocían. Karen, imagínate cuán viejo es el sumo pontífice Sevi que llama al viejo de Relda mocoso mal hablado. Mi querido Michi, esos dos deben de ser más viejos de lo que pensamos. Regresando al manhua, Schwer se preguntó a sí misma en su mente cómo lo había descrito tan bien si ni siquiera lo conocía. Así que Schwer hizo algunas preguntas. «Sacerdote Sevi, ¿había venido al norte antes?». Sevi respondió. «No. No hay nada que ver o hacer en el gélido norte, así que ¿por qué vendría? Además, con semejante refracción, algo inesperado podría pasarle a mi preciada piel de porcelana. Así que no gracias, no lo visite antes. El único motivo por el cual estoy aquí hoy es por tu boda, y para al menos disfrutar unos días de ocio». A lo que Schwer le informó. «Pues eso no tiene por qué preocuparle, ya que este jardín que ve aquí está lleno de poder divino y mantiene una temperatura agradable en los alrededores del palacio». Ante esa información, Sevi le recriminó. «Hija, deberías de habérmelo dicho antes. De haber sabido que existía un resort como este, habría venido antes. Creo que este lugar sería excelente durante el invierno». Pero Koa tenía buenos oídos, y como la mano derecha del sumo pontífice le reprochó. «Señor Sevi, eso no es posible. Con las justas hemos podido hacer tiempo para estar aquí para la ceremonia de la boda». A lo que Sevi le contestó muy enojado. «Alguien que realmente es un buen ayudante es una persona que hace de todo para crear un espacio en la agenda atareada de su jefe.
Koa comentó. Pero yo aprendí que un buen ayudante es alguien que consigue que el sumo pontífice se levante de la cama y vaya a donde sea necesario. Sebi se molestó y le reprochó. «¡Esos son los herejes!». Koa contestó. «No, no es así». Al ver que la conversación se acaloraba, Shuer los interrumpió y les preguntó si querían pasar adentro del palacio. Pero Sebi declamó que no, ya que le gustaba mucho el jardín. Shuer pensó en decirle por qué estar en el jardín era tan cálido. «Sir Sebi, la razón por la cual el jardín es tan templado es porque funciona con piedras mágicas que me dio el mago Relda, las cuales regulan la temperatura». Ante esa información, Sebi dijo que se retractaba de lo que había dicho e inmediatamente iría adentro de la mansión. Shuer se dio cuenta de que esos dos vejestorios no se llevaban bien y moría de curiosidad por saber el motivo. «Sumo pontífice, ¿por qué no le agrada el mago Relda?». Sebi le contestó. «Con tan solo ver su cara y su molesta actuación de infante, me pone de mal humor». Justo en ese momento, un sello de magia aparecía enfrente de ellos. Tan pronto apareció Relda, empezó a reprochar. «Quiero que me digas quién rayos te dio permiso para irrumpir en la torre mágica, la cual es de mi propiedad». Sí, al parecer esos dos tenían problemas desde hacía muchos años atrás. Sebi contestó. «¿Yo? ¿Piensas que fui yo? ¿Acaso me estás acusando? Yo nunca hice tal cosa». Pero Relda se apresuró a dar información que lo incriminaba. «Tus caballeros santos protestaron enfrente de mi torre mágica, demandando piedras de teletransportación. Fueron tan ruidosos por N noches que no pude pegar ni un ojo». A lo que Sebi espetó. «Eso es porque eres viejo. Dicen que cuando pasas a ser un anciano, el sueño se vuelve ligero». Bastó con eso para que esos dos se pusieran a gritarse sus verdades. Todos los trapitos sucios de N años, décadas, centurias, milenios. «Ok, estoy exagerando». «O tal vez no». Fue así como la discusión prosiguió. «¿Oh, sí? Pues no importa cuán viejo yo sea, porque puedo vivir muy bien con piedras mágicas y tú no», gritó Relda. Sebi vociferando contestó. «Ah, vaya. Entonces, ¿por qué mejor no te entierran de una buena vez por todas, en un ataúd al lado de tus preciadas piedras mágicas?» Ante semejante espectáculo, Koa solamente podía pedir disculpas por la vergüenza ajena, mientras Shuer pensaba que, si el gran duque estuviera ahí, esos dos se comportarían como era debido, por lo que Shuer extrañó más que nunca a su esposito. Raygrain ya había llegado al bosque elegido. Estaba ahí en medio, meditando. Desde muy joven, Raygrain aprendió a actuar según la situación, en lugar de según las emociones. Una respuesta adecuada a la situación. Eso fue todo lo que el archiduque de Blengar le enseñó a su sucesor. Nadie le enseñó nunca sobre las emociones. Como su padre, el ex gran duque, no conocía las emociones. No había nadie en la familia que pudiera explicarlas en detalle. Ese era el motivo por el cual el actual Raygrain era tan ignorante en cuanto al tema. Pero últimamente, Raygrain no ha podido ordenar las emociones que repentinamente le brotan. Raygrain miró su mano que sostenía la espada. Siempre que mis emociones me abandonaban, me sentía vacío. Pero especialmente desde que apareció Shuer, empecé a sentirme diferente. Estoy aquí porque necesitaba comprobar si esto era simplemente el resultado de no usar la espada durante un tiempo u otra cosa. Recapacitó que en el momento en que realmente cortara al monstruo, la emoción se esfumaría. Por primera vez, Raygrain dudó en blandir la espada. ¿Qué pasará si este sentimiento desaparece? Se preguntó Raygrain. «He estado viviendo bien sin los sentimientos hasta ahora, así que esta es una preocupación ridícula», se dijo. Pero en el instante en que el nombre de Shuer vino a su mente, esperó que esos sentimientos que lo llenaban en ese momento no desaparecieran, incluso después de usar su espada. No quería sentirse vacío, no deseaba olvidarla. Si fuera posible, quisiera que este sentimiento que tengo fuera el mismo que ella siente por mí. Si los sentimientos continuaban existiendo, parecía que podría darle más a Shuer, quien estaba feliz con solo una de sus pequeñas acciones. Raygrain se preguntaba al mismo tiempo si el hecho de blandir la espada le quitaría ese preciado sentimiento que ya había nacido en su corazón y que creía que era amor.
Necesitaba confirmar si el verdadero amor podía ser fácilmente drenado de sus emociones y sentimientos con tan solo blandir la espada. El simple hecho había llegado a asustarlo, pero tomó vuelo y dio varias estocadas. Mientras seguía pendiente de sus emociones, no quería que fueran drenadas. Este sentimiento que tanto atesoro, ¿qué pasará si desaparece? No quiero que desaparezca. Tengo que usar esta aura de la espada Blengar, pero no quiero que mis sentimientos por ella desaparezcan. No permitiré que desaparezcan. Si hay alguna forma de quedarme con este sentimiento, debo de encontrarla. Solamente quiero estar a tu lado y por fin corresponderte como se debe, Shuer. El pensamiento que continuamente venía a su mente mientras blandía la espada era el rostro de su amada. Cuando ella sonreía, él quería tocarla, acercarse a ella, y cuando ella lo llamaba, él quería responderle. Recordé algo que Shuer me había dicho una vez sobre por qué yo le gustaba. Simplemente me gustas porque eres el gran duque. Habían sido las palabras de su pelirroja. Me encantó el rubor en sus mejillas cuando dijo esas palabras. No hay otras palabras para describirlo. Eres tan encantadora. Pensó Rey con Shuer metida en su mente y corazón, mientras seguía atacando a la bestia mágica. Quiero poder sonreírle como ella me sonríe. Quiero que ella pueda ver mi rostro lleno de alegría cuando la vuelva a ver. Era lo suficientemente vago como para llamarlo una emoción, pero eso era todo lo que lo hacía ser quien era. Raygrain dejó escapar un pequeño suspiro. Golpe tras golpe, el sentimiento tan preciado por él no desapareció. La bestia mágica había caído y perecido, esfumándose en medio del bosque. Ray había vencido, pero en lo único que podía pensar era en No se ha ido. El sentimiento no se ha ido. Claramente cuando usé la espada sentí que mis emociones se drenaban instintivamente, pero solo duró un momento. decidió guardar la espada que durante tantos años había significado el legado familiar y le había pesado enormemente, pero que al fin no había acabado con lo que se había vuelto tan preciado para él, el amor que sentía por Shuer. Pronto, otras emociones surgieron rápidamente dentro de él. Las emociones que se habían llenado nuevamente se acumularon firmemente dentro de Raygrain. Este recogió la piedra mágica negra carmesí que había caído a sus pies. Al mismo tiempo, cayó un pétalo de manzanilla. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. En el momento en que Jess le dijo que al parecer ese era el último monstruo y que gracias a él no hubo pérdidas ni heridos, se apresuró a preguntar si había daños colaterales, preguntando por sus emociones. Raygrain se quedó callado y pensativo por algunos segundos al sujetar el pétalo de manzanilla. A pesar de que había retirado todas las flores justo antes de entrar en la batalla, parecía que aún quedaban rastros de ella en alguna parte porque había metido muchas flores por todos lados, cosa que no le molestaba. Sujetando ese pétalo, llegó a la conclusión en su mente. Mis preocupaciones fueron en vano. Sigo teniendo los mismos sentimientos por ella, no han desaparecido. Con la ayuda del marqués Henner, todos los habitantes de la zona donde se oían los gritos del monstruo habían sido evacuados con anterioridad. Jess, que había estado en el equipo de búsqueda detrás de él, le siguió informando que el daño en las aldeas y pueblos aledaños había sido nulo. Ya cuando descendían de dichos territorios, justo en ese momento, los pueblerinos se le acercaron para darle las gracias. Su Alteza. Gracias a su acción temprana, no hubo víctimas. No puedo creer que el Gran Duque del Norte haya venido hasta aquí personalmente para subyugar en este pequeño pueblo. Le estamos muy agradecidos, Su Alteza. Gracias, Su Majestad, coreaba la gente mientras sonreían aliviados ante la señal de los caballeros de que estaban a salvo. Al ver sus rostros llenos de alegría y alivio, Raygrain preguntó: ¿Es este lugar tan preciado para ustedes? A lo que los pueblerinos contestaron: Sí, Su Alteza. Puede verse como un lugar humilde, lleno de campos, jardines y pequeñas casas, pero es donde nosotros vivimos. Es nuestro hogar. Muchas gracias, Archiduque, por proteger nuestro hogar. Esa era la segunda vez en que Raygrain recordaba las palabras de su madre en el lecho de su muerte. Palabras que no pudo entender en algún momento, porque no sabía lo que eran esos sentimientos.
Proteger el norte es la forma de proteger lo que amas. Le había costado tanto esfuerzo, tiempo y emociones para comprenderlo, Oh, finalmente, ahora lo entiendo. pensó Raygrain. Para su madre, proteger el norte era protegerlo a él de hacer la subyugación y al mismo tiempo evitar que las bestias mágicas se acercaran al palacio donde ellos vivían. Para él, proteger el norte era evitar que los monstruos se acercaran a su hogar donde estaban sus seres amados, Shuer y todos los que lo habían cuidado desde niño. La razón por la que debía proteger el norte era su familia, y dentro de todos ellos, su amada pelirroja que le expresaba su amor, constantemente, de forma algo extraña. Ni bien la subyugación terminó, todo el equipo estaba listo para regresar al palacio con una piedra de teletransportación. Raygrain, que comandaba, dijo en voz alta, Afortunadamente no era demasiado tarde. a lo que Jess comentó, «Así es, Su Alteza. Es una fortuna que no hayamos llegado tarde, a diferencia del área afectada a la que previamente fue Nevid, donde había muchos heridos». Pero Raygrain, con rostro serio, replicó. No me refiero a eso. Jess se quedó confundido. No comprendía de qué hablaba el archiduque. Lo que Raygrain había querido decir era que él era afortunado al haber podido comprender a tiempo el amor que sentía por Shuer, pero no se lo diría a nadie más que a su acosadora favorita. En ese momento, la piedra mágica de teletransportación los llevaba de vuelta al Gran Ducado del Norte. Tan pronto lo vio, Shuer gritó llena de alegría. «¡Su Alteza! ¡Gran Duque! ¡Ya está aquí!» Sano y salvo. Por primera vez en su vida, Raygrain abría sus brazos para recibir lleno de ansias y felicidad a Shuer. No solamente había regresado sabiendo lo que sentía por ella, sino que le daría lo que ella tanto había deseado desde el primer día. Al fin podría corresponderle todo el amor que ella le había mostrado. Todo lo que debía proteger estaba ahí, en ese bello escenario, lleno de la fragancia de las flores que su dulce pelirroja había cultivado con tanto esmero y esfuerzo para él y para todo el norte. Karen, hay algo que a algunos Michis Lovers no les quedó claro. Algunos preguntaron sobre los poderes de curación del poder divino de Shuer, lo que significaría que los caballeros en la arena de entrenamiento realmente podrían haber batallado contra una bestia mágica. Pero se les olvidó que los poderes divinos de Sebi no funcionan sobre las heridas de bestias mágicas, y el sumo pontífice terminó curando a todos los heridos de la arena, ya que el poder de Shuer en ese tiempo era muy débil como para hacerlo, con las justas les extendió la vida por minutos o amenoró la gravedad de algunas heridas, pero jamás los curó por completo. Eso significa que todos los caballeros que decían haber visto un monstruo ese día estaban mintiendo. Incluso la pata de monstruo lo corroboraría, ya que buscaron a un tercero experto en eso para que les dijera si realmente habían conseguido una pata de monstruo real, es decir, que era evidencia falsa. Gracias por tus datos de detective detallado, mi Michi bello. Mis queridos Michi Lovers, no estoy segura, pero es posible que este sea el final de la segunda temporada, que más parece el final de la primera temporada. Esperemos que los nuevos episodios no demoren mucho en salir. Como no estoy segura, es posible que en los próximos días lleguen nuevos episodios. Estaremos pendientes de ello. Por favor, si te gustó este video, dale like y suscríbete para más. Eso es todo por hoy. Se les quiere mucho. ¡Chao, chao!